Lo cierto es que el Senado concentró la atención política durante la semana porque no es habitual que se forme una mayoría tan grande en contra de un gobierno, cualquiera que fuere, porque generalmente hay negociaciones cuando olfatean que va a haber algún tipo de tratamiento de leyes que son inconvenientes para el gobierno, se trazan negociaciones, se busca decir, bueno, ¿qué querés para tal vez no dar quórum, etcétera? Acá el gobierno tomó la actitud de mantener la confrontación con los gobernadores. El presidente canceló el acto del 9 de julio porque le habían hecho un vacío, pero no entabló ninguna línea de contacto con aquellos que tenían la iniciativa más dura y terminó conformándose una oposición como nunca tuvo Milei en este año y medio, que es tanto de quienes son opositores duros, como podríamos identificar al kirchnerismo de la izquierda, como de aquellos que son más dialoguistas, el sector de la UCR y el sector del PRO. Todos confluyeron en tener una sesión sin dudas histórica para lo negativo porque tuvo votaciones unánimemente en contra del gobierno, como la aprobación de la nueva fórmula de jubilación, que contempla un aumento del 8% de las jubilaciones y también incrementar el bono, y también la prórroga de la moratoria por 2 años. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno con esto? Bueno, va a recurrir a lo mismo que utilizó en el 2024, que es la facultad del veto que le da la Constitución a los presidentes. Perdón, paréntesis, Mate, ¿puede vetar por segunda vez? Sí, porque son proyectos nuevos, Vero. Claro. No se puede vetar la misma ley 2 veces, pero como son proyectos, el de la moratoria no estaba porque en realidad venció en marzo de este año, el de las jubilaciones es un proyecto nuevo, ahora contempla, por ejemplo, modificar el bono, que era algo que no se planteaba el año pasado. También habla de la fuente de financiamiento, que había sido una crítica del gobierno justamente para argumentar el veto del año pasado. Decía, me están haciendo querer aumentar la jubilación, pero no dicen de dónde sacarlo. Bueno, este proyecto sí explicita de dónde sacarlo, y sin embargo, también habla de vetarlo al presidente. Seguramente lo haga dentro de los próximos 10 días, que es el tiempo en el cual se habla para vetar en la Constitución. Y ahí va a empezar el panorama que pasó el año pasado, en el cual, si las dos cámaras quieren insistir, tienen que reunir 2/3 para que ahora sí se convierta en ley. La diferencia respecto al año pasado justamente está en que la aprobación de este año tuvo 2/3. Entonces, si todos los diputados y todos los senadores que votaron en primera instancia la ley ratificaran ese apoyo y el gobierno no los convenciera de lo contrario, podrían insistir y ya sí no habría forma de frenar la ley. Pero estamos hablando de meses por delante. Si el presidente en esa semana veta la ley, la situación va a ser igual a pesar de que la votación salió con 55 votos en el Senado y que había tenido también una amplísima mayoría en diputados, y en los dos casos fue abrumador. La Constitución le da al presidente la facultad de vetar la ley y hasta ahora el gobierno dijo que va a ir en esa dirección. Entonces, pese a que, como cualquier otra ley, si promulgara ya estaría en condiciones de ser aplicada, como el gobierno va a aplicar el veto, vuelve todo a frenarse y se le devuelve la bola a las dos cámaras, diputados y senadores, para que ahora reúnan 2/3 de los votos y de esa forma poder eludir el veto. En el medio tiene la posibilidad el gobierno de no aplicar este aumento que fijaba una suma del 8%, que es parecida a la que los jubilados perdieron en enero del 2024, porque acá lo que se busca es recomponer el periodo en el cual el gobierno frenó la fórmula jubilatoria que había regido en el gobierno de Alberto Fernández y recién en marzo terminó de aplicar esto que rige hoy, que es la actualización por inflación. No es las jubilaciones del presente lo que se discuten, sino el tiempo que estuvo congelada la jubilación con una inflación tan alta. Entonces, eso más la actualización del bono a 110.000 pesos es lo que había contemplado este proyecto, convertido en ley, pero que ahora el gobierno va a vetar y de esa forma va a frenar su aplicación. Sí. Se hace por su cuenta su aumento y nos quedan en el medio estos colectivos que son interjurisdiccionales, es decir, que tienen una parte del recorrido en la provincia de Buenos Aires y una parte del recorrido en la ciudad. Estos son los que aumentan a partir de este miércoles. Va a quedar el boleto mínimo en 451 pesos y después las secciones que más se utilizan, ¿no? El tramo entre 6 y 6 kilómetros en 502 pesos, muy similar a como está ya desde el 1 de julio las líneas que son de la ciudad o de la provincia. Y el tramo de 6 a 12 kilómetros en 541 pesos el mínimo. Tengamos en cuenta que según prometen, o según en realidad se comprometieron a hacerlo, este va a ser el último aumento de los 3 que se dieron consecutivos en los meses anteriores y cubre el periodo hasta octubre. Es decir, hasta octubre tendría que ser el último aumento en cuanto a los colectivos, por lo menos en estas líneas que son las interjurisdiccionales. Cualquier persona que está viendo sabrá por qué, si su recorrido cruza la General Paz, tanto entrando o saliendo, es de estas líneas
que Claro. son las que aumentan a partir del miércoles. Que son las del 200 hacia arriba, ¿son esas? No, esas son las de la provincia, no. Ah. Son las líneas, por ejemplo, para decir algunos, la 1, la 2, la 8, 60, la 9, ¿no? 10, La la 60 que va- 60 también está que va dentro. para la claro, zona que norte y va por sí, acá totalmente. Son unas más o menos 45 líneas las que están dentro de este periplo, en el cual pasan una parte de la ciudad, una parte de la provincia, por eso se llaman interjurisdiccionales, y siguen dependiendo de la nación. Claro. ¿Te acordás cuando se dio el traspaso del transporte a la ciudad de Buenos Aires? Se desprendió de aquellas líneas, por ejemplo, me sale la 132, que únicamente hacen Retiro Flores, entonces Claro, son claro. exclusivamente la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esas ya habían aumentado el 1 de julio. Claro, Bien. tanto las que son solamente de jurisdicción de la capital federal, como las que son únicamente de Que provincias, son las de 200 aumentan, para arriba que decías vos. Ya Exacto. aumentaron. esas. Aumentan todos los meses de acuerdo a la inflación más un 2%. Y las de la jurisdicción nacional, que son las que van de capital hacia provincia y viceversa, esas ya tenían un aumento en 3 tramos y se está cumpliendo el último tramo ahora, Se ¿no? está cumpliendo el último porque ellos venían un poco desfasadas. Había aumentado en marzo las líneas de la ciudad y la provincia y se había mantenido quieto el de la nación en aquel momento porque había sido justamente el pico inflacionario. ¿Te acordás que habíamos tenido en febrero o marzo? Entonces el gobierno nacional le había pisado el freno. A partir de mayo dijo, bueno, mayo, junio y julio vienen 3 aumentos consecutivos. Fíjense que estamos hablando de un porcentaje alto para Claro, el nivel claro, de inflación que tenemos Es hoy un en día. montón. Pero el precio del boleto... 6%, pero equipara el precio Claro. con el del Claro. resto. Sí. Claro. Vos decís que este aumento es por lo menos hasta el mes de octubre, no tienen que volver a aumentar. Así ¿O se no lo comprometieron sabemos? ellos, como que quedarían cubiertos los gastos hasta octubre con este tipo de aumento para estas líneas, porque por ahí el 1 de agosto tenemos otro aumento de las líneas que venimos hablando. Claro. Es un poco confuso, es terrible, pero bueno. O sea que es un tema más de o quién menos toma la decisión.